Hermano, abra su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 5. Estamos terminando esta carta de 1 Timoteo. Somos la familia de Dios, ¿sí o no? Dios tiene una familia que está compuesta por los hijos y entre nosotros. Si somos hijos de Dios, entre nosotros, ¿qué somos? Somos hermanos. Y los hermanos tienen que tratarse como hermanos. Dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el amor es el sello. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Cristo? Porque nos amamos los unos a los otros. Por el amor se muestra la verdadera señal del nuevo nacimiento en nosotros. Nos amamos entre nosotros. Y si la misma iglesia no es un modelo de amor, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio afuera, al mundo entero? Inclusive, cuando uno lee en Hechos, en la iglesia primitiva, Dios añadía cada día a los que ahí habían de ser salvos por el amor que la gente veía en la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, somos la nación santa de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos la esposa del Cordero, 1000 atribuciones que nos da el Señor. Pero el amor debe ser práctico entre nosotros, real entre nosotros, no un sentimiento pasajero. Aquí el apóstol da unos consejos de cómo debemos tratarnos como familia. Y estos consejos, que son muy sencillitos, tienen una aplicación práctica clave, muy clave. Y vamos a verlo inmediatamente. ¿Qué consejos nos da el apóstol aquí? A veces son capítulos que dice, bueno, pero esto no me llega mucho. Nosotros nos hemos hecho el compromiso de no saltarnos ninguna porción bíblica porque está puesta en la Biblia por algo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo debemos tratarnos como hermanos? ¿Cuál debe ser la manera en que nos debemos relacionar unos con los otros? En el versículo 1 y 2 que dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Cómo debemos hablarle al anciano, a la persona mayor en la iglesia? En este caso, Timoteo era un pastor joven. ¿Cómo este pastor joven tenía que dirigirse a una persona mayor? ¿Cómo a qué? Como a un padre. Si el pastor, siendo joven, tiene que tratar a los demás hermanos como un padre, igualmente los jóvenes de la iglesia deben relacionarse con los hermanos mayores como si fueran sus padres o sus madres. No, oye viejo, allá en el mundo, ¿cómo tratan a la gente? No, hay un irrespeto a la persona mayor. Y a diferencia, nosotros los latinos no somos muy dados a respetar las canas, a diferencia de la cultura japonesa, la cultura china, la cultura judía, aún hasta los musulmanes le dan un reconocimiento y una reverencia a los padres, los honran. Aún en familias chinas es un honor tener al abuelo viviendo con ellos, y encima de eso el abuelo habla y opina y hasta manda. Ellos no... Y es importante porque uno debe beber de la experiencia de la generación anterior. Siempre es importante darle el respeto, y también porque el que no aprende de la historia se hace esclavo de ella. Así que no existe en la vida de fe, en la familia de Dios, gente jubilada. Cada uno de los hermanos mayores en nuestra iglesia tiene una gran consejería y una sabiduría, y que tenemos que tratar como a padres, como a madres. Y dice también que las jovencitas deben tratarse como ¿qué? Como hermanas. Es decir, en el grupo de jóvenes de la iglesia no estamos para buscar noviecitos. Tenemos que primero tratarnos como hermanos. Yo estoy contento de los matrimonios que se han levantado y que he casado bastantes ya que se han conocido en el grupo de jóvenes. Pero mi relación con mis hermanos en el grupo de jóvenes son mis hermanos, que hay que tratarlos con pureza, no viendo desde el punto de vista sexual a la otra persona. Ustedes saben bien que en la vida de fe,
los cristianos nos conocemos desde chiquitito. Por ejemplo, mi hijo Amílcar con Tani estuvieron en un momento dado en la misma cuna, en párvulos. Amílcar, y yo lo recuerdo bien, que yo traía a Amílcar a la iglesia y Jerónimo traía a Tani y los ponían en la cuna, porque había un par de cunas y desde la cuna se conocen. O sea que ahí no puede haber que nosotros llegamos al matrimonio ciego. El mundo del matrimonio ciego, que la gente se casa, que cómo se ve, cómo viste, cómo baila, qué carro tiene, pura apariencia nada más. En la vida de fe nos conocemos como hermanos, después como amigos y después nos matrimoniamos para ser una sola carne. Y hasta que solo la muerte nos separe. Pero no estamos aquí de Celestina buscando aquel... No, vamos a tener un grupo de jóvenes mayores para ver cómo los casamos a todos. No, no hay ningún apuro. No hay apuro, porque el gran problema que tenemos nosotros es que el soltero quiere casarse y algunos que están casados presionan al soltero y le dicen, oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muévete. ¿Qué pasó con la mujer que, oye, que está un poco tarde, te falta oración? ¿Ah? Le hacen sentir al soltero como si fuera un hombre imperfecto o incompleto, ¿no? Entonces el soltero, en vez de gozar su soltería, usted sabe que el soltero no tiene que pedir permiso. Una vez yo estaba en el campamento, estuvimos en un campamento del interior y estaba con Pancho casualmente, y dice, pastor, salgo de aquí para Costa Rica. Para Costa Rica, se ve que no tiene mujer. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo tú puedes salir de aquí para Costa Rica? Pero esa es la bendicha de ser soltero. El apóstol Pablo que dijo, ojalá que se quedaran como yo. Porque yo salgo y me muevo y puedo dormir, estoy náufrago en alta mar, de repente estoy en el desierto asaltado por maleantes y estoy tranquilo, moviéndome con sin ninguna responsabilidad mayor que la de predicar el evangelio. Pero si no tienen el don de continencia, mejor cásense que se estén quemando. El apóstol Pablo dice, y usted sabe que el don de continencia, unos priquitititos, chiquititos, sí tienen el don de continencia. Así que mejor cásense que se ande quemando. Pero hay un gozo en eso. Lo que quiero decir con todo esto es que en mis relaciones, nosotros como iglesia somos una familia. Y tu hermana es tu hermana, y tu hermana tiene el mismo papá que tú, que es el Dios celestial. Y tenemos que tratarnos con pureza, con pureza. Y entonces, cada vez que yo veo a un hermano mayor, ¿cómo lo debo ver? ¿Cómo lo debo ver? Como papá. Y una hermana mayor, como mamá. Mis hermanos jóvenes, como hermanos. Ya, punto. Con eso nos ahorramos un montonón de problemas. Tenemos que mirarnos con ojos espirituales, nos vamos conociendo y nos vamos empatando en matrimonio, pero con calma, no hay ningún apuro, no tenemos que forzar las cosas. Entonces, esa es la manera de vernos. La situación complicada que mucha gente les cuesta digerir, son los versículos siguientes, el problema de las viudas. Quizás lo que más abunda en la vida son viudas, no viudos. Usted no ha visto que es raro encontrarse un viudo, hasta da lástima encontrarse un viudo. Un viudo es como, oye, pobre hombre, ¿cómo dormirá? ¿Se bañará? Es increíble. Un viudo es una persona indefensa. Por eso que no duran muy mucho tiempo viudos, ¿sabes? Normalmente, y no es por falta de amor a la que se fue, sino que no pueden vivir solos. El problema de las viudas, que en estos tiempos modernos lo que abunda también es la gran irresponsabilidad matrimonial, que lo que abundan son mujeres divorciadas y hombres divorciados con primeras, segundas y terceras nupcias. ¿Qué significa eso? Pensiones alimenticias, más pensiones alimenticias, 3 suegros, increíble, toda la complejidad de que implica todos los rompimientos que se dan cuando el matrimonio no funciona. Entonces hay otro tipo de viudas que también son aquellas que están de romper y tienen hijos allá atrás y tienen que mantener. Pero en este caso de las viudas no estamos hablando de las divorciadas, pero se puede aplicar en cierta forma a esta situación. Veamos este asunto y pídale a Dios en oración primero para escucharlo. No sea que yo no estoy de acuerdo con eso, dirá la mujer.
Pero si tiene algún problema, escríbale un email al Señor en oración para que el Señor abra sus ojos espirituales y le diga, jefe, explícame. Y si no lo quieres aceptar, tienes un problema con el jefe. Tienes un problema con el jefe. Entonces, el primer principio que uno puede ver desde versículos 3 al 8 es que las viudas que tienen hijos y nietos deben ser honradas no por la iglesia, sino por sus hijos y los nietos. Y vamos a ver estos versículos, de 3 al 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Están hablando, no es que una viuda no sea viuda, cuál es viuda verdadera y cuál es falsa. Están hablando desde el punto de vista de ayudar económicamente a esa viuda con el aporte de la iglesia. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué deben hacer ellos? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Quién debe responder por esa señora? Que es mamá, los hijos y los nietos. Hijos y nietos. Y yo pienso honestamente que nosotros como sociedad panameña, pues yo creo que también pueden incluir colombianas y venezolanas y todo lo demás, es que no ha habido una falla en la crianza de nuestros hijos, que no se les ha enseñado el mandamiento de Dios, que los hijos deben honrar a sus padres. ¿Y qué significa honrar? Darle honor a sus padres. Y darle honor en este texto significa darle valor a la mamá. Y de la palabra honor sale una palabra que se llama honorario. ¿Y qué es honorario? Darle soporte económico a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si tú dices que vas a servir a Dios y tú no ni siquiera hablas con tu madre y solamente te acuerdas de tu mamá el día del día de la madre y le llevas una licuadora para que te haga batido y ya, o que te haga. Entonces estamos hablando de una mentira. Hay hijos que dicen, bueno, mamá, te amo, te quiero. Una vez mi hermana mía le escribió a mi mamá así, mamá, tú sabes los problemas que yo te he provocado, una hermanita mía, pero yo en el fondo te quiero. Digo, nada, eso es una mentira. En el fondo te quiero si te obedezco y te honro. Pero aquí la responsabilidad, compañeros y hermanos, amigos, queridos, hijos de Dios, familia de Dios, la responsabilidad de sostener la casa, la madre, el padre de esos hijos, de esos padres, son los hijos y los nietos los que deben sostener. No el gobierno. Ojalá que Panamá no aprueben esta ley que quiere que cada muchachita encinta va el gobierno a darle un cheque. Porque aquí va a haber una explosión democracia de irresponsables. Cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de cuidar de los suyos. Eso es responsabilidad. Y me gusta que debemos ser así. No que venga el Estado a resolver los problemas del hogar. El que debe responder de mis hijos soy yo. Y si en un problema tengo yo problemas, mis hijos deben responder por mí. La sociedad americana tiene bien claro eso. Yo te voy a mantener, te voy a dar disciplina, te voy a educar, pero a los 18 años, ¡fuch! Fuera de la casa, tienes que mantenerte tú mismo, sé hombre, responde. Pero claro, ese señor también está haciendo aeróbico porque no quiere que lo tiren a un asilo tampoco. Y yo les digo algo, hermano, es un lenguaje de amor, de trato. Tenemos que educar a nuestros hijos a que sean responsables de las consecuencias de sus actos. Y por eso yo le doy gracias a mi papá, que parecía salvaje lo que me decía, pero era real. Tenía 10, 11 años y me decía, oye, mírame a los ojos. Tú ves a este viejo que está aquí. No se te ocurra pensar que yo cuando esté jubilado, mi cheque va a ser para resolver tu presupuesto. Tú te me estás viendo a los ojos. Y cualquier páramo que tuviéramos, yo, mi esposa y yo, Katy me decía, pero llama a tu papá. Yo tengo que resolver aquí esto, mi hermano. Y así mismo hice con Richie y con Amílcar. Lo más que les puedo dar es una lata de tuna, unas 5 libras de arroz,
máximo $20, y que el Señor los ayude. Pero ¿sabes por qué lo digo? Y eso no es que es desalmado y que somos malos, no, porque si el hijo piensa que todavía es hijo y que el papá tiene que cargarlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si el muerto tiene que lo cargue, se hace más pesado. Si él cuenta con el bolsillo ajeno, ese nunca va a madurar. Pero, bíblicamente, los padres sostienen a los hijos y los hijos deben apoyar a los padres en recompensa por aquella crianza. No venga aquí con... Por eso digo, el subsidio de la familia cristiana no existe. Porque Dios es suficiente para darnos, para sostener nuestra casa. Y miren lo que dice. Vamos a seguir leyendo porque se va poniendo caliente esto para abajo. Que dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero ¿cuáles son, Pablo? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿ya leí eso? Aprendan estos primero, muy bien. No, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es lo bueno y agradable? Que los hijos y nietos recompensen la crianza de sus padres. Eso es agradable delante de Dios. Es agradable. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, estamos hablando de una viuda que cita íngrima, no tiene hijos, nietos, no tiene marido, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la verdadera, que hay que apoyar la iglesia. Pero la que se entrega a los placeres, la viuda alegre, pues, viviendo está muerta. Ella está muerta porque ella se cree chiquilla todavía y manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y aquí viene la por qué. Esto estamos hablando del contexto, que si hay una viuda que tiene nietos e hijos, deben ser mantenidos por ellos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué ha pasado? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué significa? Porque hay muchos incrédulos que sostienen a sus padres. Y parece mentira. Tenemos que enseñar a nuestros hijos desde chiquitos a que tienen que honrar a su papá y a su mamá. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que el materialismo no significa amor. Rodeamos a nuestros hijos de 1000 cosas para que ellos tengan lo que yo no tuve. Y no les enseñas a tener sensibilidad para con su mamá y su papá. Y eso hay que enseñarlo en la casa. Eso hay que enseñarlo en la casa. Porque los hijos, yo a veces los decía a Richie y a Milcar. Y le pedí un favor, y yo, ay papá, mira que no puedo. Ah, viste. Cuando tú me pides un favor a mí, yo estoy ahí. Pero cuando pide papá, hay peros y peros. Ya después ellos se corrigieron, ¿no? Ya digo, no, ellos saben que le venía por ahí mismo. Entonces, ya ellos dicen, ya están en lanza. Yo les pido algo y me acatan. Digo, porque el papá siempre estuvo ahí. Pero cuando el hijo ¿cómo le cuesta al hijo soltar algo para el papá? El hijo que está cargado toda la vida, que el papá le ha dado todo, cuando le toca soltar, no suelta. No sé por qué siente que $50 se va a desbalancear totalmente. Y el amor, dice, el que no provee para lo suyo y para los de su casa, ha negado la fe. Puedes saber el versículo bíblico de memoria. Tiene en su cabeza pura información bíblica, pero no honra a su papá y a su mamá. Su papá y su mamá. Y yo recuerdo, y ustedes saben bien que lo he dicho, que la formación de mis padres, eso es inolvidable para mí. Y eso es si yo busco siempre la manera de recompensar de alguna manera esa crianza buena que recibí a través de ellos. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, has negado la fe.
y es peor que un incrédulo. Efesios 6:2 también lo dice. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Está dentro de los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ya dijimos que es honrar. Sin embargo, los fariseos y los saduceos y los sacerdotes, levitas y escribas, haciéndose los piadosos, decían, es corbán, todo lo que te pueda dar, Padre, para soportarte, lo siento, todos mis recursos son para Dios. No te puedo ayudar porque toda mi vida es para el Señor. Mentira. Se quedaban con la plata. Pero era un cuento. ¿Y qué dijo Cristo? Invalidan el mandamiento de Dios, inventando mandamientos de hombre. Y han echado a perder un mandamiento supremo, que es el honrar padre y madre. Y honestamente, hermano, si tú no honras a tu padre y a tu madre, te va a ir mal en la vida. Aprende a honrar. Sigamos leyendo porque se va apretando la cosa para abajo. Entonces dice, sea puesta en la lista de ayuda. Solo la viuda, miren esto, aquí está la Biblia no es mimadora ni consentidora. La Biblia no es el gobierno que quiere ayudar el desorden. Miren esto, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Qué? O sea, te vamos a ayudar porque este es tu testimonio. ¡Wow! ¡Wow! El dinero de la iglesia es sagrado y tenemos que usarlo para la gran comisión. Aquí el dinero de la iglesia no está... ¿Usted sabe cuánta gente nos viene a veces a nosotros acá? Y nos dicen que tienen que ser operados, que necesitan $200, que necesitan un viaje de aquí a Bocas del Toro y de vuelta. Digo, ven acá. Primeramente, esto no es un emocionalismo. El dinero del Señor es sagrado. Y si a esta viuda es de 60 años para arriba, estos requisitos de ayuda están aquí, es porque la Biblia está diciéndome, Dios sostiene. Dios sostiene. Y no conozco justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Usted no ve en esta iglesia ningún mendigo allá afuera pidiendo dinero. Usted no ve a ninguno aquí descamisado y con pies en el suelo. Gracias a Dios hay trabajo. No conozco justo desamparado. Y si analizamos muy bien nuestro estilo de vida, muchas veces nosotros mismos hemos quebrado familiarmente por meternos en un endeudamiento innecesario, con las codicias necias y engañosas que se presentan. Y cuando Katy y yo hicimos una limpieza, nos dimos cuenta y pedimos perdón a Dios porque compramos cosas que no necesitábamos y que estaban llenando los depósitos de cosas que da pena. Cada vez que se dice liquidación total por cierre, todo el mundo sale corriendo porque se acababa el mundo. ¿Y para qué? ¿Para acumular qué? ¿Cuántos pies tú tienes? ¿Cuántos pies tienes? 2. ¿De qué sirvió a Imelda Marco de tener 500 pares de zapatos, 1000 pares de zapatos, si nada más tenía 2 pies? Ni siquiera se los ponía. Pero vamos así. ¿Y eso qué trajo? Un desbalance presupuestario muchas veces y esclavitudes. Y si analizamos bien, los jubilados de nosotros, por falta de sabiduría de Dios, se han ahorcado financieramente por meterse en empréstitos. Hermano, vivamos la vida con la sabiduría de Dios. ¿Qué más dice? Aquí es donde viene el asunto que podríamos caer en problemas de mala interpretación. Pero viudas más jóvenes no admitas.
No admitas en qué, en ayudar en el sostenimiento de la iglesia. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Qué significa esto, hermano? Usted sabe que en Panamá se dice que aprovecha el último vagón, súbete al vagón que te venga. Y hay muchas muchachas que dicen, hey, te vas a quedar quedada, te vas a quedar soltera, solterona, y se trepan al vagón que venga. Quieren casarse. Y si ese querer casarse inclusive implica dejar la fe y casarse con un incrédulo, dejar a Cristo como esposo para casarse con un incrédulo que lo rechaza, se tiran en el precipicio. Y entran al vagón y lo tiran por el otro lado. Porque a veces, por ese afán de no quedarse, y ahí inventamos mil excusas. Hermano, el Señor te va a dar la mujer y a la mujer te va a dar tu marido. No tienes que pelearlo. Mejor que sea el Señor, yo te lo digo honestamente, inclusive yo, hasta los diáconos de esta iglesia, que nunca pensaron que se iban a casar. ¿Sí o no? ¿Ah? O no querían casarse, estaban muy contentos con su soltería. Josep, Tomiku, Daniel Martínez, increíble, les puso al Señor sus esposas al lado enseguida. Y están muy contentos y no quieren volver atrás. Pero ahora resulta, hermanos, que en Europa, en Estados Unidos también, pero más en Europa, la gente no quiere casarse. Quiere tener sexo libre, pero no casarse. Y cuando se casan tarde para tener un hijo, hay uno, si acaso. Porque no quieren ni hijo. En estos tiempos una mujer embarazada dice, ay, metí la pata. Y una mujer bíblica cuando tiene un hijo dice, bendición de Dios. ¿Cómo cambian los tiempos? Los tiempos están cambiando. Pero sí te digo a ti, que cuando, que no te, a ti mujer, que el impulso de quedarte soltera no te haga romper con tu fe en uniéndote en un yugo desigual que va contra ti. Y todos los casos que ha ocurrido, el yugo desigual, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? El creyente, y la mujer sobre todo pierde. Y me dice el verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, su relación con Cristo, dejo mi relación con Cristo y cada vez que yo me encuentro con hermanas o hermanos que han tenido un fracaso, que comenzaron su fe muy bien, y llegó un momento en que se unieron en yugo desigual con alguien, y después a los años vienen de regreso, y comienzan, pastor, si yo le contara lo que pasó, ni me cuentes. No necesito saber la película esa. Esa película es de una oveja llena de garrapatas, golpeada y herida. No me interesan los pormenores. Ven a Cristo y pide perdón. Se acabó. Porque cada vez que nos apartamos de la fe por producto de deseos carnales, y a veces dice, un clavo saca otro clavo. Son dos clavos adentro, hermano. Son dos clavos adentro. Y bueno, no, vente, olvídate de ese fracaso que tuviste. Vente a este happy hour aquí con un par de tragos. Conseguimos otro. Otro clavo. Y vamos a cambiar. No, hermano, no es así. No sé si el apóstol Pablo está entrando aquí en intimidades que son un poco fuertes, pero... Y también aprenden a ser ociosas. Y dice, si tú vas a sostener la iglesia, vas a sostener viudas que no son verdaderamente viudas, van a tener más plata en el bolsillo de repente y van a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Oye, está un poco fuerte, perdónenme, hermanas, pero no solamente para mujer. Todo vago es bochinchoso. Porque también el apóstol Pablo lo dijo en Tesalonicenses, que el que no trabaja, que tampoco coma, porque cuando no trabaja está ocioso
y de casa en casa anda vidageneando, ¿verdad? ¿Y cuántas empresas públicas o entidades públicas que hay por ahí? Que hay más gente que trabajo. Lo que hay es una bochinchera y una murmuración horrible, porque hay mucha vagancia. Yo cuando voy ahí al trabajo de mi hermana María Sala, que tiene un lavauto y tiene su restaurante, esa mujer es una hormiga trabajando. ¿Tú crees que María tiene tiempo de ser chismosa? No puede. Con Julio no hay manera de ser chismoso porque el trabajo te hace no poder serlo. Pero si hay ociosidad, hay bochinchera. Y tenemos que saber que cuando no estamos ocupados en lo que debemos, tendemos a ser murmuradores. Y desde Levítico, de la ley de Dios, dice no seamos chismosos. Búsquese por allá por Levítico 19 y se va a encontrar que el mandamiento está directo. Quiero pues que las viudas jóvenes que se casen. Pero alguna dirá, no es tan fácil, Pablo. Sí es fácil en el Espíritu de Dios. Dios te va a traer al tuyo, a tu Eva y a tu Adán. Va a venir. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Así que la mejor forma de salir de este estado es mejor casarse si eres joven, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Por qué? Por querer montarse en cualquier vagón. Verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Está hablando de hijos y nietos y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Esto es totalmente opuesto a lo que estamos viviendo en estos tiempos finales. Y con el perdón de ustedes, no quiero meterme en política ni hacerlo tampoco, pero se tiene la idea de que el gobierno tiene que resolver los problemas de mi casa, la comida de mi casa, el techo de mi casa. Dios se va a ocupar de eso con la ayuda que Dios nos da para sostener nuestro hogar. Nos va a proteger y prosperar. Y va a haber lo suficiente para todos. Y lo digo porque al haber tal deformidad social, muchachos en pandilla, mendigos que están hasta las propias madres atrás allá esperando que de la mendicidad le traigan a ella, abusadores de todo tipo, y todo viene ¿por qué? Porque no hay familia. Pero en la iglesia de Cristo, nosotros aquí, tenemos que sostener nuestra casa. Sostener nuestra casa. Yo lo he contado y lo tengo como un recuerdo, como un legado, como una herencia personal, que cuando mi papá y mi mamá estaban por nombrarlos de maestros, en ese tiempo te nombraban por año y tú te esperabas que te llegara el decreto y no estaban nombrados y tenían problemas de pagar su casa, se fueron a donde un terreno de mi tío, que pasé por allá en estos días, por allá por el río Las Guías, y nos quedamos 3 meses o 4 meses esperando ese nombramiento a la orilla del río en una ranchería. Todas las mañanas yo comía sardinitas, camarones, y para mí yo estaba de vacaciones. Yo no sabía que había páramos en la casa, no sabía que había falta de dinero. Yo estaba con mi velocípedo, mi triciclo entrando al río, y buceaba. 4 o 5 años, yo estaba en el paraíso. Después que haya mamá y papá, los hijos no van a extrañar nada, hermano. Después que haya papá y mamá allí, no importa las circunstancias más duras, es una felicidad. Solamente que estén ellos dos ahí. El problema fue que nos vinimos porque yo sin querer a Carlos Iván, que me seguía, le hice así y se fue así para atrás y cayó en el fogón.
Y entonces se quemó y tuvieron que salir para allá, para la casa, y se acabaron las vacaciones. Pero lo que quiero transmitir es que nosotros tenemos la capacidad de Dios para sostener nuestro hogar con holgura. Solamente con el cambio de vida que Cristo ha hecho en nosotros tenemos más plata en el bolsillo. Y encima de eso colaboramos con el Señor para ser de bendición en la gran comisión de Cristo. Así que sean, y vamos a terminar, ya terminamos, ¿no? Terminamos, ¿no? Oye, pasamos bien, Oscar. Cuando tengo una prima mía de allá del interior que ella le tenía rabia al apóstol Pablo por este capítulo. Ella, lógico, que estaba en una iglesia que no le enseñaron la Biblia, sino que ella leía la Biblia y le dice, primo, yo le tenía un odio al apóstol Pablo por estas palabras de él. Y una vez fui al Vaticano y delante de la misma sepultura donde dicen que está Pablo enterrado, ahí lo insulté y le pedí perdón también. Tú que tenías contra las mujeres. Digo, bueno, prima, perdóneme su ignorancia, pero usted estaba muy mala. Déjeme que yo soy pastor ahora y nos conocemos bien. Y ahí le compartí muy bien la fe. Me dice, gracias, primo. Gracias, como ya estaba interpretando mal la cosa. El Señor nos conoce perfectamente. Y quiero, hermanos, ¿cuál es nuestra última aplicación? ¿Cómo es tu trato con tus hermanos? A ver. Cuando yo trato a una persona mayor, ¿cómo la trato? ¿Cómo debo tratarla? ¿Como madre o como padre? Entre los jóvenes, ¿cómo deben tratarse? Como hermanos, con pureza. Y así vienen los matrimonios. Y también empatados de diferentes edades. Pero hermanos, otro consejo aquí bíblico, no desatiendas a tus padres. Porque honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ten cuidado de no honrarlo, porque estarías desobedeciendo uno de los mandamientos más importantes del Señor. Vamos a orar. Yo quiero que se miren a las caras así. Miren, vamos a tomarnos. Somos la familia de Dios. Somos familia de Dios.